Sean todos bienvenidos una vez más al Centro Familiar Cristiano Nueva Vida, que presenta para todos ustedes el sexto Festival de Expansión. Estamos en nuestro cuarto día de transmisiones y tendremos la bendición hoy de un invitado muy especial para todos ustedes. Déjenme hablarles un poquito acerca de él. Él nos va a hablar acerca de las misiones domésticas. Las misiones domésticas corresponden a la obra misionera en las etnias de nuestro país. Nuestro expositor tiene la experiencia como un misionero pionero en el estado de Bihar, en el norte de la India. También ha plantado nuevas iglesias y ha colaborado en la misión en China. Recientemente, nuestro hermano ha estado aquí en México ministrando a las etnias de México con un programa agresivo, tremendo, estratégico para alcanzar a los pueblos menos alcanzados dentro de nuestra patria. Él y toda su familia han servido como misioneros del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Nuestro hermano, además, actualmente es directivo de la Coordinación Nacional del Servicio a las Etnias de México. Vamos a deleitarnos el día de hoy y esperamos que escriban sus saludos para nuestro misionero, quien nos comparte el mensaje, la palabra del Señor, el presbítero Saúl García León. Dios les bendiga, es un gusto saludarles, qué maravilloso es Dios que nos permite estar aquí reunidos juntos, pensando un poquito en lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Sin duda, cuando Dios pensó en la iglesia, pensó en una entidad de seres que serían llamados de una manera especial para estar fuera del lugar donde se encontraban, pero también fuera del pecado y vivir apartados para Dios y vivir apartados para su servicio. La iglesia desde la eternidad representó para Dios uno de los puntos más esenciales en el cual podría Él hacer posible que el plan glorioso de la salvación para el ser humano se diera a cabo. Es por eso que en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, cuando enuncia la primera vez Jesús la palabra iglesia, Él asevera y dice que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y después en el capítulo número 28 de ese mismo evangelio, dice que a los seguidores que Él tenía ya, a los discípulos de Él, les pidió que fueran a esa iglesia y que hicieran discípulos. Y lo dijo de una manera enfática y le dijo que fueran a todas las etnias. Esta palabra singular que se relaciona entonces entre la iglesia y lo que ahora está llamando etnias, tiene un singular, pero muy singular significado para el corazón y para la mente de Dios. Es algo que quedaría ligado para que Dios pudiera mostrar su poder y su amor, también su gracia y su misericordia a todos aquellos que han sido creados por Él. La iglesia, los llamados a estar fuera, eran partícipes del plan eterno de Dios. Desde el libro de Génesis hasta el momento lo podemos descubrir, pero ahora integrar la palabra etnias, que significa algo tan especial para el corazón de Dios y que no escapa a lo que todo ser humano tiene, que es el grupo social que tiene rasgos o características similares, que tiene una cosmovisión o forma de ver las cosas similares, que tienen también valores que se han creado en base a la cosmovisión similares y que han creado costumbres, tradiciones, festividades, forma de vestirse, forma de comer, forma de alimentarse, forma de gobernarse. Por eso es que le llamamos usos y costumbres. Son los hábitos que adquiere un grupo social, un grupo de personas, para que puedan existir, sobrevivir, organizarse, gobernarse y proyectar su vida a una mejor calidad de vida. Es así como Dios, hablando de todos esos grupos sociales en particular,
lo relacionó con aquellos que estaban siendo llamados para estar fuera, es decir, para la iglesia. Y les estaba diciendo a la iglesia que tenían que ir hacia ellos, que tenían que compartir el evangelio. Es por eso que encontramos en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, cuando llega la manifestación del Espíritu Santo y empieza a hablar en lenguas de una manera evidente en todos aquellos que estaban siendo bautizados o llenos con el Espíritu Santo, empezó ese poder manifestado a mostrar el propósito por el cual Dios lo daba al ser humano. Dice la palabra del Señor en ese capítulo 2 del libro de los Hechos que entonces los cretenses y los árabes y los judíos, y empieza a mencionar a cada uno de los extranjeros que se encontraban ahí y les dice que cuando ellos escucharon y escucharon hablar en otras lenguas, escucharon las maravillas de Dios, lo que Dios podía hacer. Es por eso que después se levanta el apóstol Pedro o el misionero Pedro y empieza a compartir de manera muy plena lo que significaba el poder, para qué era y el propósito que era que las maravillas de Dios fuesen contadas. La iglesia lo entendió y es así como en el capítulo número 6 del libro de los Hechos mencionan a hombres que fueron llenos de fe y del Espíritu Santo y empiezan a desarrollar un ministerio fuera de la iglesia, fuera del círculo de creyentes, que se empezaría a dimensionar a lugares geográficos distintos, pero sobre todo a sectores sociales distintos a los de ellos. Cuando llegamos en el capítulo número 8 del libro de los Hechos, encontramos a un creyente. No era un pastor, no era un gran líder, no era un teólogo, no era un profeta, no era un maestro con títulos académicos, era sencillamente un creyente que lleno del Espíritu Santo decide salir de su entorno e ir a otro grupo social, a otra etnia, que empezaba entonces a mostrar el amor de Dios hacia ellos. Y Felipe tuvo un gran éxito. Y empezó así la iglesia, con plena comprensión de lo que Dios estaba diciéndoles y del propósito que Dios había dejado para ellos, a actuar, a moverse, a usar su vida como un pleno testimonio para que el mensaje del evangelio fuese llevado. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, a veces la iglesia ha empezado a olvidar este punto. Y cuando pensamos en nosotros, una iglesia, aquel grupo de creyentes llamados fuera para estar en comunión con Dios, de los que estamos nosotros aquí en México, tenemos que recordar ese principio básico, la relación entre la iglesia y las etnias. Pero ahora, yo estoy bien seguro que cuando Jesús dijo que fueran a todas las etnias, estaba pensando en las etnias que hay en el mundo, pero también estaba pensando en las etnias que hay en México. Ese grupo de etnias que nosotros le llamamos etnias mexicanas. Las etnias mexicanas son el grupo de personas que están sincrónicamente viviendo y dando sentido a lo que nosotros somos. Ellas existieron en base a todo el grupo que vino y pobló el continente americano. Ellas forman parte de algo muy especial que nosotros llamaríamos grupos indígenas o grupos mexicanos. Pero en América Latina existen solamente la cantidad de 826 pueblos indígenas o 826 etnias latinas. Entre esas etnias que están ahora disgregadas desde el norte hasta el sur de nuestro continente, encontramos etnias que han sido de una manera muy especial radicadas o escogieron radicar en ciertos sectores geográficos que eran de beneficio para ellos. Por eso encontramos nosotros que
En América Latina hay 4 países que tienen predominantemente el mayor número de grupos indígenas o grupos étnicos entre ellos. Está Brasil, Colombia, México y Perú. México ocupa el tercer lugar con el mayor número de indígenas o de grupos étnicos habitando en su territorio. Esos grupos étnicos que representan algo muy especial para nosotros, que representan para nosotros una de las más grandes bendiciones que Dios nos ha dado, porque de ahí somos y de ahí venimos. Hablamos que ahora en México existen 17 millones de indígenas. Esos que nos dieron sentido, que nos dieron esencia, que nos dan sabor, que nos dan identidad, que nos dan pertenencia, que nos dan el rostro. Todos somos parte y hemos sido producto de lo que empezó en los grupos con anterioridad, los grupos indígenas de México. Algunos piensan que ahora en pleno siglo XXI, por tener ciertas connotaciones extranjeras, han perdido ya sus raíces. Pero en realidad, la raíz cultural, la cosmología y la perspectiva está todavía muy arraigada y pareciera que curiosamente pudiera relacionarse con aquellos rasgos sanguíneos que todavía corren por nuestras venas. En México, contamos con 364 grupos indígenas. De los 68 que eran los principales o de las lenguas predominantes, surgen 364 grupos indígenas, con sus variantes cada uno de ellos, pero que le dan hegemonía, que le dan dinamismo, que le dan sentido de vida a toda esta nación que constantemente está en movimiento, al devenir cotidiano de todos los que habitamos en esta república y que tenemos quehaceres, que tenemos actividades, que tenemos forma de ser distintos, pero que todos al momento de actuar, de hablar, de ver, de expresar, denotamos que todavía aquellos grupos indígenas están entre nosotros. De acuerdo con el catálogo de las lenguas indígenas nacionales elaborado por el INALI en el año 2018, dice que en México se hablan 68 lenguas principales, que tienen 364 variantes lingüísticas, pero que esencialmente su base de todas ellas fueron 11 familias. Es decir, somos un país que tiene 364 grupos indígenas. Y eso significa que tenemos nosotros una riqueza que Dios nos ha dado. Dios desde la eternidad planeó que nosotros fuésemos parte de este país y que surgiéramos como producto de esas etnias que Él diseñó para que se establecieran en nuestro territorio nacional. Es así como nosotros entendemos y pensamos que las cosas que nosotros estamos mirando en la plena actualidad tienen que ver más allá de lo que nosotros sencillamente estamos pensando que es. Tiene que ver con lo que es, con lo que somos nosotros, la iglesia. La iglesia, porque entre las iglesias que existe en el territorio nacional, todas ellas tienen rasgos indígenas, aunque ya somos mestizos o somos producto de mezclas de entre varias de ellas o de entre los extranjeros y los que habitaban en este país antes. Pero nuestras iglesias todavía tienen ese rasgo y todavía tienen ese orgullo nacional y todavía la identidad está surgiendo y todavía sentimos y nos conmovemos al escuchar el himno nacional y sabemos que algo está pasando y nos sentimos curiosos de nuestra historia y sentimos que nuestras raíces son únicas. Por eso celebramos fiestas nacionales en las cuales sentimos que pertenecemos a algo. Y nuestra iglesia, la iglesia que está en México, no es la excepción. Pero desafortunadamente, cuando nosotros pensamos en cuánto está participando la iglesia entre esos grupos étnicos, descubrimos que esos grupos étnicos, de verdad, aunque son muy parte de nosotros, los estadistas dicen que más del 90% de las iglesias nunca ha hecho algo por los pueblos indígenas.
Es decir, aquí en territorio nacional hay muchos lugares, muchas congregaciones, muchos hermanos nuestros, muchas iglesias que se han ocupado solamente de ellas, que se han ocupado solamente de lo que está en necesidad ella misma, de su propio entorno, pero que aunque estamos rodeados de 364 grupos indígenas, aunque estamos rodeados del 17 millones de indígenas, del 13.6% de la población de México, todavía pretendemos que solamente somos nosotros. Cuando encontramos, como les mencionaba hace un momento, el libro de los Hechos en el capítulo número 8, encontramos que dice la palabra que Felipe junto con todos los demás creyentes empezaron a salir a todas partes y donde iban anunciaban el evangelio y llegaron a una etnia en particular y dice el capítulo 8 del libro de los Hechos, el versículo 6 y 7, que aquella etnia que escuchó a Felipe de pronto escuchó el mensaje del evangelio y quedaron sorprendidos porque era acompañado de señales y prodigios que Dios hacía. Y en el versículo 12 de ese capítulo que estamos leyendo, descubrimos que aquellas personas que eran contrarias a lo que era aquel hombre llamado Felipe, de pronto descubrían que el mensaje del evangelio era precioso, que era real, que era vigente, y creyeron todos, y muchos de ellos eran bautizados. Pero ya en pleno siglo XXI, descubrimos nosotros que más del 90% de las iglesias realmente no han tenido una participación dinámica. Cuando hacemos una evaluación de lo que ha pasado, de la primera iglesia indígena que fue fundada en 1924 en territorio nacional, descubrimos que la inmensa necesidad que tiene nuestra patria todavía es muy marcada. Descubrimos que la plantación de iglesias entre ellas es cada vez menor, que todavía hay mucho que hacer entre nosotros, que hay muchas cosas que nosotros necesitamos ver, porque si somos sinceros, desde que nosotros iniciamos, hablando del concilio, nos damos cuenta que los que llegaron a poblar a evangelizar, perdón, a nuestra nación, se ocuparon ellos de llegar a las zonas urbanas o a las zonas donde se encontraban los que ya estaban mezclados. Muy poco se pensó y se hizo en los primeros años. Todos llegaron a las grandes urbes, pero también entre las montañas, también entre las serranías, también entre las selvas, también entre los desiertos. Hay seres humanos que viven en plena necesidad, que están buscando una respuesta, que están necesitando urgentemente que alguien responda a sus necesidades, que alguien llegue y les diga que Cristo les ama. Ahora, en plena pandemia, nosotros descubrimos que los que tienen mejor posibilidad de sobrevivencia son los indígenas. Y están muriendo y están yendo al infierno sin esperanza alguna, porque no ha llegado alguien todavía que les hable de Cristo Jesús. Lo interesante es que cuando Dios habló para que fueran a las etnias, no habló solamente a unos, sino que se refería a todos aquellos que se llamaran discípulos de él. Si usted y yo somos discípulos, entonces somos iglesia. Y si somos iglesia, quiere decir que este mensaje es para nosotros, que fue dedicado para nosotros. Y él dijo que tendríamos que salir a las etnias, no como una obligación, sino como un mandato que voluntariamente aceptamos obedecer, porque es voluntariamente nuestro amor entregado a aquel que dio ese mandato. Y además, como él amó a los hombres, así nosotros podemos amar a aquellos que todavía viven sin esperanza. Estamos en pleno siglo XXI y encontramos una gran necesidad nosotros de poder proclamar el evangelio entre todas las etnias que viven en nuestro país. Por eso podemos decir, por ejemplo, que los grupos étnicos que están en Oaxaca son por demás vastos.
Oaxaca es el estado con un mayor mosaico cultural, lingüístico, étnico en todo el país. Está ahí, está lleno de expectativas de aquellos que radican entre esos grupos llamados etnias, pero también está lleno de oportunidades para los creyentes entre las iglesias. El llamado es para todo aquel que ama a Dios y le está diciendo a Dios que vayan y hagan discípulos entre ellos. Que Él todavía tiene planes entre ellos. Es triste todavía encontrar personas, seres humanos, que viven entre nosotros ante la gran tecnología, con miles de iglesias o cientos en Oaxaca, que todavía no conocen del Evangelio, a pesar de tener cientos de iglesias alrededor. Encontramos resistencia, encontramos apatía, encontramos enojo tal vez entre ellos, pero ¿quién de nosotros no presentó esos síntomas? Creo que la mayoría de nosotros lo hizo. Sin embargo, la luz del Evangelio brilló cuando alguien se atrevió a llegar con nosotros, a insistir y a hablarnos de Cristo Jesús y decirnos que nosotros podíamos hacerlo. Primero, para poder llegar a esas etnias necesitamos tener una plena conciencia de que eso es un mandato y que nuestra voluntad está por debajo de todas las cosas. Nuestra voluntad, sobre todo, está por debajo de la soberanía y de la voluntad divina. En México, en México actualmente existen 21 grupos étnicos o 21 grupos indígenas predominantes en los cuales todavía no hay iglesia. Y curiosamente, como ustedes pueden ver aquí en esta gráfica, la gran mayoría de ellas se encuentra en el estado de Oaxaca. Un estado precioso, con riqueza profunda, con un gran arraigo, con un sabor de pueblos originarios, de pueblos étnicos, que se denota, se destila, se respira por doquier. Y tenemos iglesias preciosas y creyentes que están convencidos de que Dios es su Señor, pero que todavía tenemos esa gran necesidad. Allí en Yaitepec, entre los chatinos, tenemos un grupo no alcanzado. Allá, entre los mixtecos, tenemos 15 grupos no alcanzados, entre los cuales estamos tratando ahora de hacer un esfuerzo en Santa María de Osoyúa y en Tlacotepec. Pero si lo notan en la parte de abajo, todavía tenemos 2 pueblos zapotecos en los cuales no hemos podido plantar iglesia. Y ahora la oportunidad es nuestra. La iglesia puede hacerlo. No fueron los discípulos a todas partes, los apóstoles no fueron. Fue la iglesia la que se disgregó, fue la iglesia la que se esforzó, fue la iglesia la que llegó a los lugares más lejanos y empezó a predicar donde quiera que ellos iban, dice el libro de los Hechos. Y empezó a predicar el evangelio. Ahí está Bernabé y ahí está Silas y ahí está Marcos, que no eran misioneros destacados, que no eran parte del grupo selecto de los 12, pero sin embargo que amaban a Dios y que querían hacer algo y que querían ver las cosas como Dios las estaba viendo. Y ahora nosotros tenemos esa gran oportunidad, la oportunidad de enseñar, de predicar, de proclamar que Cristo es la respuesta. Y usted dirá, bueno, ¿y entonces cómo hacerlo? Creo que una de las partes esenciales es aceptar lo maravilloso que es el plan de Dios y reconocer que somos un pueblo privilegiado porque Dios pensó en nosotros que no teníamos ningún sentido de vida antes de conocer a Cristo Jesús. Pensó en nosotros y tuvo misericordia y nos dijo que éramos nosotros, la iglesia, los que podíamos hacerlo. Y que de entre todos los grupos étnicos que hay a nuestro alrededor, podríamos nosotros participar y lograr ir hasta ellos. Una de las cosas básicas que tenemos que considerar nosotros es que podríamos nosotros adoptar una etnia. Es decir, empezar a enfocar nuestra vida como iglesia para pensar que nosotros podemos tener un lugar específico en el cual podemos trabajar para plantar, para consolidar
y para lograr la reproducción de la iglesia donde nosotros vayamos. Puede ser entre los mixtecos, puede ser entre los chatinos, o puede ser entre los zapotecos o cualquier otra etnia. Pero sería ideal que la iglesia, en lugar de estar en todas partes, primero tomara un sentido de responsabilidad hermoso, un sentido de paternalismo, si podríamos decirlo, ese sentido de amor que va más allá solamente de una vista efímera o de una visita fugaz. Es alguien que decide quedarse con aquel necesitado hasta que el amor de Cristo los cubra y sean salvos. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué aspectos podemos considerar? Primero tenemos que considerar el tamaño de la etnia, de qué tamaño queremos que sea, si es grande, si es pequeña, si queremos que sea regular, de acuerdo a las posibilidades que nosotros pensemos. ¿Qué es lo que podemos pensar? Si esa etnia queremos que esté cerca de nosotros, de la iglesia donde estamos, o si queremos aceptar un reto un poquito mayor e ir un poquito más lejos geográficamente y desplazarnos hasta allá y adoptar a ese lugar. Si queremos adoptar a una iglesia que es resistente al evangelio y creer que Dios nos ha dado la autoridad y nos ha dado la valentía y la osadía y la astucia para lograr que ellos sean conquistados por el reino de Dios a través de nuestras vidas. O si queremos a alguien en particular, si nos llama, si Dios está poniendo en nuestro corazón a una gente en particular, a un grupo en especial que nos está llamando la atención y podemos decir, es a estos a los que voy a dedicar mi esfuerzo. O si quiero adoptar una iglesia que está apenas empezando en una etnia, pero que no es fuerte y necesita discipulado. Son aspectos que podemos considerar y que yo invito a ustedes. La iglesia puede participar y la iglesia es la clave y ustedes son el secreto más poderoso de Dios para alcanzar a los grupos indígenas de México hasta que no tengamos ni un solo grupo en México que no conozca de Cristo Jesús. Pero vayamos por el inicio, adoptemos a una etnia. También tenemos que hacer esa selección estratégica. Es decir, que esa etnia esté en el lugar más estratégico, donde haya un mayor flujo de personas, donde sean influencia para otras etnias circunvecinas y donde tenga un sentido comercial muy fluido, para que cuando nosotros lleguemos con el mensaje del evangelio, ellos puedan ser influencia a las demás etnias que se encuentran en ese lugar, sea de una forma eficaz la plantación, de tal forma que sea eficaz en un futuro la reproducción de esa iglesia que nosotros vamos a plantar. Vamos a identificar quiénes pueden ir ahí. Vamos a identificar a los que están entre nosotros. Tal vez usted sea uno de los líderes más destacados en la iglesia, o que usted tiene tal vez un perfil en el cual usted siente que va a ser mucho más posicionado en la iglesia, pero ¿por qué no acepta el trato como lo hizo Felipe y decide llegar hasta donde se encuentra el eunuco y predicar el evangelio en esa etnia? Y usted se capacita, y usted se entrena, y usted va, y usted se decide. No necesita dejar trabajo, no necesita dejar nada, solo necesita decirle sí al Señor, y bajo la instrucción pastoral usted puede llegar a esos lugares y puede empezar a impactarlos con el evangelio. Pero también la iglesia puede, después de empezar con la adopción, puede pensar también en cómo lograrlo, cómo lograr el alcance, cómo lograr plantar. Y una de las estrategias más conocidas es a través de un viaje misionero. Es cuando nosotros vamos como iglesia, no como una experiencia esporádica, sino como una forma que decidimos nosotros tomar como hábito personal. Es llegar hasta ellos a través de viajes sistemáticos que vamos haciendo para lograr el impacto, si es una etnia resistente, un impacto gradual.
Si es una iglesia, una etnia abierta, un impacto radical, donde el evangelio pueda ser determinante desde el mero principio. Pero tenemos que empezar con el principio. Declarar nosotros cuál es el propósito del viaje misionero. ¿Será que colaboremos en la plantación de obras? ¿Será que llevemos grupos de oración solamente caminando por las calles de ese lugar, orando, intercediendo, limpiando los cielos para que Dios prepare los corazones y que cuando llegue el mensaje pueda ser de una manera muy abierta la aceptación de este y el corazón de ellos sea la tierra fértil en la cual la semilla del evangelio pueda florecer? O sea que yo voy a apoyar a un obrero que ya está ahí y que voy a llegar para trabajar y trabajar tal vez en asistencia social, en asistencia médica, en asistencia espiritual, o tal vez voy a colaborar con aquel grupo que están haciendo y que necesitan fortaleza para que puedan hacerlo. Si este es el caso, si hay un grupo muy pequeño donde apenas están haciendo una iglesia, donde apenas está el esfuerzo, la iglesia puede destinar 2 fines de semana durante un periodo de 24 meses para ir y discipular a los que van a ser los líderes potenciales de la congregación que están haciendo. A eso le llamamos el plan 2-24. 2 fines de semana en 24 meses. ¿Puede dividirlo usted como iglesia? Un fin de semana cada año. Y de esta manera tenemos 2 fines de semana en 24 meses. Ese plan solo requiere que los discipuladores ofrezcan su tiempo, su conocimiento, su talento, su esfuerzo, una sola ocasión al año. Y si vamos a esos lugares, imaginemos a una iglesia, tal vez usted sea una iglesia de 20 personas, o sea una iglesia de 50 personas, o sea una iglesia de 200 personas o de 500 personas. Solo imagine que empiecen a ir los líderes de varones, los líderes de damas, los líderes de jóvenes, los líderes de discipulado, los líderes de evangelismo, los líderes de misiones. Un fin de semana cada quien. Y después delegan a una pareja más para ir. Y de esta manera ustedes están ofreciendo un discipulado constante, intensivo, de mucho provecho y de mucha relevancia para aquellos que les van a escuchar. Las etnias entonces van a empezar a ser transformadas por la iglesia. A veces pensamos que la iglesia no tenemos todas las posibilidades para hacerlo, es que estar constantemente ahí es muy desgastante. En realidad no. En realidad es muy simple, muy sencillo y podemos participar. Y podemos cambiar a nuestro país y podemos cambiar a las etnias mexicanas y podemos ser de una mayor influencia para 17 millones de indígenas y en particular para Oaxaca. Dejar que la presencia de Dios fluya en nosotros, el conocimiento de la palabra pueda ser expuesto a través de nuestros labios y de esta manera llegar y transformar, generar cambios en los grupos indígenas. Tenemos que ser transformacionales, es decir, tenemos que llegar con nuestro ejemplo y buscar la respuesta total, integral de la comunidad, es decir, enseñarles la belleza de Cristo a través de lo que nosotros hacemos, a través de lo que nosotros pensamos, a través de lo que nosotros creemos que la palabra de Dios nos enseña, ayudarles a cambiar su entorno, ayudarles a cambiar lo que tienen, pero creo que lo principal es cambiar el corazón y ayudarles a ellos a lograr la belleza del entorno que ellos tienen. Pero este plan es perfecto y podemos hacerlo. Un viaje misionero, un obrero dijimos que pudiera ser el que salga de ahí de la iglesia y además brigadas de asistencia, brigadas de oración. Y si están haciendo la iglesia, ¿por qué no pensar en el plan 224 para dedicarle una tremenda dinámica misionera y discipuladora
a aquellos que todavía viven sin esperanza. A los chatinos, a los mixtecos, a los zapotecos. Se aceptan el reto. A los nahuas de Puebla y de Durango. Se aceptan el reto. A los tlapanecos de Guerrero. Y si ya hay alguna iglesia que está ahí, posiblemente usted conoce una iglesia que está, pero que está ahí plantada y atorada, tal vez, válgame la expresión, y no ha logrado su reproducción, la iglesia puede participar ayudando, motivando, dirigiendo una campaña de motivación a los pastores o a las iglesias para que ellos puedan empezar a sentir lo que el corazón de Dios siente y la necesidad de reproducirse, de tal manera que los mixtecos de la iglesia mixteca puedan alcanzar a más mixtecos, los zapotecos puedan alcanzar a más zapotecos y consecutivamente revitalizar a la iglesia mediante la reproducción de estas mismas. Es la forma más segura no solo de crecer por expansión, sino también de asegurar el dinamismo, la pasión y la vida de la iglesia que está ahí, la iglesia ya existente en la etnia. De manera que podemos nosotros emprender en la campaña de motivación, la campaña de concientización y podemos decirles a ellos que es posible crecer. Y la iglesia es dinámica. Por supuesto que necesitamos recursos. Necesitamos ofrendas. Necesitamos estrategias. Pero ¿cuánto costó nuestra vida para aquellos que se dispusieron a hablarnos de Cristo Jesús? Tal vez nunca hemos pensado en el folleto que les costó a ellos para que nosotros fuésemos los receptores de ese folleto y que conociéramos de Cristo Jesús. Lo que costó el camión o el taxi o el mototaxi para que nosotros pudiéramos conocer de Cristo Jesús. Ellos invirtieron en nosotros y nunca los vimos pobres. Nunca los vimos carecer de algo. Nunca los vimos con el sentido de un pesar por haberlo hecho. Ellos gozosos fueron testigos de cómo nuestra vida estaba siendo salva y cómo nuestro ser estaba siendo cambiado por Cristo y cómo nuestros hábitos fueron completamente distintos a través del poder del Evangelio. Y ellos siguieron su vida. Nunca fueron pobres después de evangelizarnos, pero nosotros sí fuimos ricos. Es lo mismo. A veces ofrendamos más para los que están en el extranjero que para los que están en México. A veces oramos más por los que están en el extranjero y los que están perdidos que por los que están en México y que están cerca de nosotros. A veces sentimos que es más importante decir que estamos alcanzando al mundo, aunque realmente alcanzar a México es igual de importante y de trascendente. Pensemos en nuestras etnias. Pensemos en que la inversión que hagamos nunca quedará sin recompensa. Jesús lo dijo. Este evangelio tiene que ser predicado en todas las etnias para testimonio en el mundo. Y después de esto vendría el fin. El secreto es la iglesia. No son los llamados, no son los misioneros, no son los especiales teólogos, ni los destacados pastores. Es la iglesia, es el creyente, es el que se acaba de convertir, es aquel que acaba de bautizarse. Ellos son la clave, ellos son el secreto. Y tal vez entre ellos se encuentre usted. Y si usted es líder de evangelismo, es líder de discipulado, es líder de misiones, es líder de jóvenes, es líder de damas, usted es la clave. Los grupos étnicos están a la espera.
Todavía sus tradiciones, sus usos y costumbres están tan arraigadas que necesitan ser transformadas, no quitadas, transformadas con los principios del mensaje del Evangelio. Y usted es la clave. A usted Dios lo está buscando, lo está llamando. Una reunión entre líderes para buscar alcanzar a las etnias cercanas. Sería algo así como la reunión que tuvieron los discípulos en el capítulo número 1 de los Hechos, para saber qué harían en el futuro, después de que Cristo ascendió al cielo. Yo los motivo. Sentémonos, oremos, pero planeemos y alcancemos a las etnias de México, porque ellas todavía están necesitadas. Viven entre nosotros, pero viven sin esperanza. Quisiera orar con usted y pedirle a Dios que dirija su vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estoy delante de tu presencia y quiero pedirte por mis hermanos y mis hermanas que están escuchando este sencillo mensaje. Tú conoces sus vidas. Si, Señor, necesitas cambiar el modelo que ellos han seguido por algún tiempo, por favor hazlo. Pero derrama tu amor todavía mucho más abundante en cada uno de ellos, de tal manera que ese amor sea desbordante y que no pueda detenerse, sino que camine por las sierras, que camine también por las selvas, que camine por los bosques, llegue hasta las planicies y a los desiertos, y las etnias de México puedan creer que tú eres el único Salvador. Úsalos, y que cada peso que inviertan sea recompensado por ti, y que cada esfuerzo que hagan sea usado para tu gloria, de tal manera que vuelvan con gozo, trayendo sus gavillas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Todo un gusto estar con ustedes. Que el Señor les bendiga. Vamos a entonar una alabanza, hermanos, en esta noche. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir?
mi corazón. ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, mi Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino hacia el Padre.